Buenas noches, qué gusto me da verles, que no se fueron al carnaval. Gracias a Dios no hubo. Es un gusto tenerles aquí y pues qué rico clima nos regaló el Señor, ¿verdad? El día de hoy, como ya les comentaron, voy a hablar acerca del Salmo 139. El tema se titula Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y a mí me encanta el título de este salmo. El Salmo 139 tiene por título Alabanza y oración al Dios que lo sabe todo y está en todas partes. Este es mi salmo favorito y fue el primer estudio que me tocó compartir en el 2017 a los jóvenes, entonces me da como nostalgia estar hablando otra vez sobre este tema. Miren, los salmos son una fotografía de nuestra alma. Hay 150 formas en las que tú y yo nos podemos encontrar ahí. Hay salmos de arrepentimiento, de confianza, de amor, de adoración, de celebración, de muchas cosas. Y hoy espero que tú y yo nos podamos encontrar en este Salmo 139. Acompáñenme en su Biblia, vamos a leer del 1 al 6 y después vamos a orar. Dice así, 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, que tú nos regalas para poder venir aquí, Señor, y aprender más de ti, Señor, capacitarnos, ser enseñadas, instruidas en tu palabra, Señor. Te pido que en esta noche tú toques nuestros corazones y hables lo que tienes que hablar, Señor. Que esa palabra no caiga vacía, Señor, sino que nos llevemos esto por obra cuando salgamos de aquí el día de hoy. Te doy gracias por todas mis hermanas que diligentemente apartaron ese tiempo para estar aquí, Señor. Eso es un indicio, Señor, de un corazón que te busca y quiere cambiar, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche, te lo rogamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a examinar verso por verso y luego entramos en materia. Dice así, el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y ahí la palabra examinar significa penetrar. Es un término que se utilizaba en lo que respecta a la minería para encontrar metales preciosos. Significa cavar, pero metafóricamente esto se aplica a una investigación moral sobre la culpa. Miren, esta ilustración no nos habla como de que Dios tiene que excavar en nuestra mente para poder encontrarse con mis pensamientos. No es así. Es una metáfora que usan estos salmos, es una manera en cómo se va construyendo para presentarnos una figura. El salmista, de antemano, él sabe que Dios conoce todo de él. No tiene que hacer todo este camino Dios. Es más bien como diciendo, no es solo que Dios lo conoce todo, sino que Él me conoce a mí personalmente. No es solo que Dios está en todas partes, Él está en todas partes conmigo. No es solo que Dios creó todo, Él también me formó a mí, me creó a mí, me diseñó. Verso 2 dice, Verso 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y en la mañana te levantas y te sientas en la cama y Dios ya sabe que tú estás pensando en dónde dejé mi celular, ¿verdad? Verso 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, además de que te sentaste, te despertaste, y en todo tu día hasta en el reposo, Dios conoce tus pensamientos.
El salmista hace énfasis que desde el primer momento hasta el último momento de tu día, Dios lo sabe, ¿qué? Todo. Y no solo eso, verso 4, dice, pues ahí aún no está palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, ¿cuánto? Toda. Entonces, Él ya sabe lo que tú y yo pensamos, todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo decimos, e incluso antes de que tú y yo lo digamos. ¿Te ha pasado que llegas a tu casa y muy emocionado por contar algo y dices, oye, fíjate que, y te dice, no, ya ni me digas, ya sé? Entonces, es algo así, no he dicho nada, no importa, porque es como que cuando te dicen, te conozco como la palma de mi mano. Y aquí el salmista no está exaltando la omnisciencia de Dios como tal, todavía no. Es más bien como diciéndole a Dios, ay Dios, yo ya me di cuenta que tú conoces todo lo que pienso, que tú conoces todo lo que yo digo y tú conoces también todo lo que hago. Tú conoces todo de mí. No hay una parte de mí que yo pueda esconder de ti. Entonces esto tiene que ver más con juicio. No está diciéndole, Señor, gracias porque tú me conoces, porque tú sabes todo de mí. No es así. Miren, cuando tenemos una discusión en casa, lo más probable es que nuestra carne pensó en decir algo horrible. Pero sabiamente metes freno y reversa, ¿no? Y no lo dices. ¿Pero qué crees? Dios ya sabe lo que pensamos. Ya sabe. Y no lo dijiste, pero esto igual cuenta. Porque Él sabe lo que pensaste. Y de pronto nos damos cuenta que Dios nos conoce más de lo que pensamos. Creemos que porque no lo decimos no importa, pero sabiendo esto, ¿cómo se siente el salmista? Verso 5, dice así, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. La palabra mano aquí significa poder. Sería como diciéndole, sobre mí pusiste tu poder. La referencia es como si Él fuera una ciudad y estuviera sitiado, como diciéndole, estoy acorralado, estoy sitiado por ti, Dios. Tú conoces todo de mí, no tengo escapatoria, no hay modo que yo pueda hacer algo en esto. Tu poder está sobre mí. Y hasta aquí, si estamos con Dios, es como, wow, Dios conoce todo de mí, qué maravilloso. Pero si no estamos con Él, es como, oh no, Dios conoce todo de mí. Y conoce todas las cosas que pienso cuando yo creo que nadie sabe lo que pienso, pero sí, Él conoce esto y esto puede ser aterrador. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es que todos nuestros pecados, Dios los conoce. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas son muy claras para Él. Hebreos 4:13 lo dice. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, lo vemos aquí. Para Dios todo es muy claro. Lucas 12:2-3 dice así, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Lo que está diciendo la palabra es que no hay un solo pecado que Dios no sepa. No hay una sola cosa que nosotras podamos ocultar de Él. Y no hay una sola cosa que no vaya a ir a su luz. Yo puedo pararme aquí y verme de lo más espiritual compartiendo este tema, pero esto no importa. O sea, lo que realmente importa es mi corazón, mi comunión con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios cuando ustedes no me ven? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo trato a mis hijas? Eso es lo que importa verdaderamente. Fíjense, cuando yo era joven, aclaro, no era cristiana. Y yo no conocía obviamente la palabra de Dios, mucho menos este salmo, ¿no? Entonces yo me creía súper exitosa para ocultar cosas de mis papás. Yo sabía que si mis calificaciones eran buenas y además trabajaba, podía ocultar todo lo demás con más facilidad. ¿Por qué? Porque todo lo demás aparentemente estaba bien. Pero la pregunta sería,
sabiendo lo que ya aprendimos ahorita, sabiendo que Dios conoce todo, ¿de quién nos escondemos para pecar? ¿De quién nos escondemos? ¿Del pastor? ¿De mi líder? ¿De mi esposo? ¿De mis papás? ¿De mis hijos? ¿Y de Dios? ¿Cómo? Todos nuestros pecados van a salir a la luz el día del juicio. Y de verdad, a mí se me va a caer la cara de vergüenza ese día cuando pase ahí y digan, pecado, medio segundo, pecado, otro medio segundo, pecado, 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 pecado. Y Dios va a ver esto. Y todos vamos a llegar a ese día. Este es el contexto de este salmo. Estamos sitiados. Pero veamos cómo responde el salmista entendiendo esto. Verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Santiago 3:17 dice así, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es como, ya me di cuenta que lo sabes todo, ya sé que va a haber un juicio, ya sé que sabes lo que pienso, hago y hablo, incluso antes de que lo haga. Y es aquí cuando Él se rinde, diciendo, no puedo, Señor, me rindo, estoy sitiado, no puedo hacer nada, simplemente me maravillo de ti, no puedo ni siquiera acercarme un poco a ese conocimiento. ¿A quién de aquí le gustan las matemáticas? Digo, para identificarlas. A mí no. Imagínense que llegan a la escuela y hay un examen sorpresa de 100 preguntas abiertas. Y no de operaciones simples, puras derivadas e integrales, lo que sea que eso signifique. ¿Cómo llegas? ¿Súper confiada? No, ¿verdad? Llegas nerviosa. Llegas, casualmente te sientas hasta atrás y te sientas junto a alguien que saca buenas calificaciones. Alguien que normalmente nunca saludas. Y, hola, ¿cómo estás? Casi le quieres llevar hasta un cafecito, ¿no? ¿Por qué? Porque crees que tiene las respuestas. Pero te tengo una noticia para ti, para mí. Dios sabe todas las respuestas. Él no saca ni 9.9. Él saca 10. Excelente. Él no se equivoca. Todo lo conoce y todo lo sabe. Si a Dios le hicieran un examen sobre nosotras, Él lo pasa con 10. Porque Dios sabe todo. ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes un problema económico en tu matrimonio, con tus hijos? Dios tiene la respuesta. Pero el punto aquí es que tú y yo no vamos a Dios. Tú y yo queremos saberlo ya. Y ese es el engaño de Génesis 3. Come del fruto y conocerás el bien y el mal. Oh sorpresa, pecado. Esto es el Salmo 139 del 1 al 6. Y hasta esta parte, este salmo debería de humillarnos. Miren, yo en algún punto de la vida me sentí inteligente, pero cuando conocí a Dios y leí este salmo, lo único que pensé fue, perdóname, Señor, porque es humillante pensar que uno puede saber algo de la vida. Es humillante pensar, creer que soy inteligente en algo, porque Dios lo es todo. ¿Cómo podría pensar yo que puedo decidir bien sin ti? ¿Cómo podría pensar que puedo tener algún conocimiento de la vida sin ti? No puedo, Dios. Tú viajas a una altura que yo no puedo comprender. Es una sabiduría incomprensible que nos tiene que humillar. Respecto a Dios, no somos nada inteligentes. Miren, la iglesia de Jesús se compone de discípulos, estudiantes de Cristo. Eso es lo que nosotras somos. Y lo somos porque creímos en el Evangelio. Nos dimos cuenta que teníamos una condición caída y de pecado y entendimos que sin Cristo no tendríamos salvación. Sin su sacrificio en esa cruz estaríamos totalmente perdidas. Entonces ahora estamos en este proceso de crecimiento espiritual o santificación progresiva, si lo queremos decir de una manera más teológica, pero esto no es otra cosa
más que parecernos más a Jesús. De eso se trata esta santificación. Que cada día mi vida, mis valores, mis actitudes e incluso mis reacciones espontáneas ante las circunstancias, porque ahí a veces sale cosas que se te mete un carro y ¿qué? Se te mete un mototaxi, ¿cuál es tu reacción? Entonces, aún en esas cosas que parecen pequeñas, tenemos que parecernos más a Jesús. Esa es la idea, que crezcamos cada día más a la imagen de Jesucristo. Pero lamentablemente, a veces nos estancamos en este proceso. O quizás es tan lento que parece que no nos estamos moviendo. Los frutos no son evidentes y esto resulta en áreas de nuestra vida que no se ven como deberían de verse. Pero entonces, ¿cuál sería el principio de este cambio? Acompáñenme ahí en su Salmo 139 al verso 23 y 24. Dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino en mí de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es en la versión Reina Valera. Tengo la versión aquí, traducción lenguaje actual, que dice así: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Fíjense, este pasaje es extremadamente significativo en la vida del salmista. Hay una clara intención de parte de David de realmente saber quién es. En base a todo lo que ya entendió, que vimos a lo largo del Salmo 139, 1 y 6, y del resto del Salmo, porque solamente hablamos de la omnisciencia de Dios al principio, pero después él habla de la omnipresencia de Dios, que a donde sea que vaya, Dios allí está. Y luego él habla también de que aún en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía, Dios lo formó, Dios fue su diseñador. Entonces, conociendo todo esto, él le dice a este Dios: ¿quién realmente soy, Señor? Ayúdame. Yo me quiero conocer como tú me conoces. Yo no quiero tener una percepción equivocada para a partir de esto poder cambiar. Entonces, el cambio de una persona comienza cuando procuramos con humildad y diligencia conocer lo que realmente tú y yo somos. Si no hacemos un diagnóstico correcto, no vamos a poder prescribir el cambio que necesitamos. Necesitamos ser brutalmente honestas con nosotras mismas. Y muchas veces pensamos, pues ¿quién me puede conocer mejor que yo? Yo estoy conmigo todo el tiempo, yo sé lo que pienso, yo sé lo que hago, pero en este y múltiples pasajes de la Biblia nos dice que el conocimiento que tú y yo tenemos de nosotras mismas está defectuoso. Me voy a enfocar en Jeremías 17, pero lo puedes verlo también, si las que anotan lo pueden anotar. Lucas 6:45, Proverbios 4:23 y Mateo 15:17 al 20, por mencionar algunos de los que hablan del corazón defectuoso. Es muy complicado ver lo que realmente somos. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de nuestras acciones? ¿Cuáles son realmente los valores y las cosas que nosotros perseguimos en la vida? Jeremías 17, 9 al 10, acompáñame ahí. ¿Ya están ahí? Jeremías 17, 9 al 10. Dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Todo corazón humano, el tuyo y el mío. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas.
A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, por esta razón es que el salmista dice, examíname, Señor. Sé que hay cosas en mí que ignoro y que te ofenden. Miren las palabras del profeta Jeremías para describir la condición del corazón humano, extremadamente perverso. Y luego se pregunta, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, nosotras no conocemos la profundidad de nuestro desvío, ni la intensidad de nuestra maldad, ni nuestras malas inclinaciones. Junto con la caída, hay como una cierta ignorancia de nosotras mismas. Ahora ignoramos lo que realmente queremos en la vida y cuáles son realmente nuestras intenciones y qué tan lejos podemos llegar en nuestras malas decisiones y pecados. Y por esta razón es que nosotras nos juzgamos a nosotras mismas de una manera muy benevolente. Luego es así como que piensas en las cosas que hiciste y hasta te sobas la espaldita y pues no pasa nada. Pero cuando se trata de ver los errores de los demás, cuando se trata de ver los errores de mi esposo o de las personas que me rodean, incluso de las hermanas de aquí mismo de la iglesia, lo vemos con tanta claridad. Ay, ¿cómo no se da cuenta? Lo vemos mucho mejor de lo que nos vemos a nosotras mismas. William Howells dijo, una característica del pecado es esconder al hombre de sí mismo, disimular su deformidad, impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición. Una característica del pecado es esconder al hombre de sí mismo, disimular su deformidad, impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición. Esta es una de las debilidades de nuestro corazón pecaminoso. No nos dice la verdad de nosotras mismas. Es como cuando vamos al doctor, ¿no? Y tienes que explicar cómo te sientes, dónde te duele, pero a veces no quieres porque te da miedo el diagnóstico. Te da miedo que te puedan decir que, oye, es que también tienes que revisarte esto y así, y no quieres saber si hay algo más grave. Pero si el médico tiene un diagnóstico incompleto o mal, pues entonces no te va a prescribir o te va a dar el tratamiento adecuado. De la misma manera a nivel espiritual. Si nosotras no sabemos cuál es nuestro problema, cuál es nuestra condición real, es difícil que podamos crecer. Esta es la razón por la cual nos estancamos. Y no solamente es conocer, tenemos que admitir que tenemos ciertas condiciones o tendencias para poder trabajar en ellas. Miren, yo no sabía lo egoísta que yo era hasta que me casé y no sabía lo impaciente que yo era hasta que tuve hijas. Dios usa todo nuestro contexto, nuestro alrededor para mostrarnos eso que hay en nosotras, porque de otra forma no lo veríamos. Entonces, el cambio comienza conociendo con profundidad, detalle y precisión cuál es la condición de nuestro corazón. Saber que el corazón es engañoso y no me dice la verdad sobre mí, me debe de mantener alerta de mis inclinaciones, de mis impulsos, de mis pensamientos pecaminosos. Si somos creyentes, siempre debemos de tener una sana sospecha de que hemos colaborado de alguna forma a los problemas que tenemos. Y digo sana sospecha porque no es que no tengamos virtudes. Claro está que está presente en nosotros la imagen de Dios. Hay rasgos de misericordia, de responsabilidad, de diligencia, apreciamos la justicia, pero no están presentes en su perfección, porque hay una condición caída de la cual padecemos. Entonces, debemos de tener esta sana sospecha en nuestro andar, en nuestras relaciones. Esta sana sospecha va a hacer que nosotras nos preguntemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué queremos lo que queremos? Tenemos que estar atentos, porque podemos hacer muchas cosas que no consideramos pecado, pero ¿qué crees? La motivación detrás es pecado. Fíjense, hace un tiempo yo estaba teniendo problemas, estaba muy distraída y me costaba mucho concentrarme. Todavía soy muy distraída, pero más. Entonces, mi esposo me dijo, oye, yo creo que tú estás usando mucho el teléfono.
y eso es la causa de que tú estás distraída. Y yo le dije, no, yo no creo que ese sea el problema. Y me dijo, si ese no es el problema, préstame tu teléfono y vamos a ver el bienestar digital. El bienestar digital es una aplicación que todos sus teléfonos tienen, que te hace un traqueo y te dice cuánto tiempo pasas en cada aplicación. No hay excusa, todas vienen instaladas por default en el teléfono. Entonces tú dices, el mío no tiene, sí tiene, lo puedes revisar. Y te dice, ¿sabes qué? Pasaste 3 horas en Instagram, 5 en TikTok, 50 minutos en WhatsApp y 10 segundos en la Biblia. Y sabiamente yo le dije, ¿sabes qué? No lo vamos a revisar. Porque en el fondo yo sabía que sí estaba pasando demasiado tiempo en el teléfono. Y le dije, y me voy a enojar si tú lo revisas sin mi autorización. Para terminar de rematar ahí. Entonces, cuando viene la confrontación, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Justificarnos? Estaba pasando una situación muy agotadora en ese momento y lo más sencillo fue evadirme en el teléfono, porque las redes sociales están diseñadas para esto, están diseñadas para crear adicción y yo sé que yo no soy la única a la que le ha pasado. Esto es un tema muy extenso y profundo y hay muchos estudios ya que demuestran que las redes sociales arruinan tu salud mental, pero van a pasar décadas para que se advierta sobre esto. Miren, hoy en día sabemos que los cigarros son malos y que causan cáncer, pero la primera vez que se advirtió sobre esto fue en 1761, cuando un doctor hizo un experimento en que a unas ratas les daba tabaco y a las ratas les salían como unos granos purulentos y él dijo que les estaba causando cáncer. Pero apenas hace unos años se le empezó a poner a las cajitas de cigarros esas advertencias con fetos y cáncer de garganta, etcétera, etcétera. Y apenas hace un año se prohibió aquí en el estado de Colima que se fume en los restaurantes. Entonces pasaron, incluso en los años 1900 al principio, ibas a un médico, bueno, al menos en Inglaterra o lugares así, y los doctores les recomendaban a las personas que fumaran, incluso a las mujeres embarazadas. Entonces pasaron 262 años para que tengamos esto de que ya no se fume en un restaurante y que las cajitas tengan la advertencia. Y aún así las personas siguen consumiendo estos cigarrillos, ¿verdad? Pero yo sé que no ocupo decirles sobre esto, porque todas hemos visto los daños que han causado a nuestro alrededor los teléfonos y las redes sociales. Pero pues como todos lo hacen, pues, ¿qué tiene que yo también lo haga? Si no sería la rara, la que no encaja. Entonces, pues, y todos en la iglesia también. ¿Qué tiene? Entonces, aprovecho este momento para decirte que si este es tu caso, seas radical. Eso dice la palabra. La palabra no dice, sóbate la espaldita y trata de controlarlo, pero siempre estamos intentando vivir como que al límite, ¿no? Al límite de, a ver, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Sí puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Los cristianos sí se tatúan o no se tatúan? ¿Los cristianos escuchan música del mundo o no escuchan música del mundo? Entonces siempre estamos en ese límite, así como que queriendo vivir como los demás y no somos radicales en esto. Y la palabra dice, sé radical, sé diferente. Es muy triste ver que allá afuera nos definen como los que no hacen esto, como los que no hacen aquello, en lugar de que seamos los que le damos la gloria a Dios, los que pregonamos que hay salvación, los que sí hacemos. Pero no, somos los que no fuman, los que no toman, los que no escuchan música, los que no se divierten, etcétera, etcétera. Entonces, si es tu caso, aprovecho este momento para decirte, sé radical. Mira, no te cobran por usar estas aplicaciones que tienen miles de millones de personas detrás porque el producto eres tú. Ellos quieren tu atención. Y esa atención que tú le dedicas a esas cosas es tiempo que no estás pasando en la palabra, es tiempo que no estás orando, es tiempo que no estás meditando en cosas que agradan a Dios, en lo bueno. ¿Aún tengo mis redes sociales? Sí. Estoy evaluando profundamente por qué las seguiría conservando, pero ya no tengo las aplicaciones instaladas en mi celular.
Si por alguna razón alguien me dice, oye, es muy importante, te envié algo por ahí, lo tienes que ver, lo hago desde mi computadora, porque no ando con mi computadora con carga e internet para todos lados. Solamente cuando estoy en mi casa en un tiempo muy concreto, puedo ir a eso. Y luego pienso como en todos nuestros hermanos a lo largo de la historia de la iglesia que murieron por su fe, que murieron para que tú y yo pudiéramos tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Y digo, qué vergüenza que yo esté batallando con esto. Y lo digo por mí, si es tu caso, lo dije primeramente por mí. Por eso el salmista nos ayuda a identificarnos para poder decir, ayúdame, Señor, yo quiero agradarte, enséñame eso que yo no veo, pero que está en mí. Y este es el ejercicio diario de un alma que quiere cambiar. Si no hacemos esto todos los días, no vamos a cambiar. Tenemos que querer vernos. Pero el hecho de que queramos vernos, ver en lo que fallamos y querer cambiar, eso no es lo común. Lo común o lo normal es pensar que estamos bien y que mal están, pero todos los que me rodean. Es que si mi esposo no me provocara, yo no me enojaría. Y es que si mis hijas se portaran bien, yo estaría tranquila. Y es que si mi hermana no me sacara la lengua en la iglesia, yo no dejaría de ir. Puras excusas para no querer ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Las malas intenciones y los pecados que sostienen nuestras reacciones. Y mucho menos recibir una crítica. No queremos saberlo o no querer que nos los digan es un gran obstáculo para el cambio. Todas aquí saben que me gusta tocar la guitarra, es muy evidente, pero casi nadie sabe que en algún punto de mi vida quise aprender a tocar la batería. Y esto requiere mucho ritmo, soltura de las muñecas, llevar el tiempo de los demás músicos. Entonces, cuando estaba aprendiendo a tocar, yo pensaba que ya me salía bien. Yo decía, no, este ritmo ya me sale. Y tenía que grabar videos para enviar mi tarea. Entonces, cuando yo me grabé y yo vi el video antes de enviar la tarea, dije, qué cosa más horrible, qué vergüenza, qué ruidajo sin ritmo, yo no quería enviar eso. Y pues al final no aprendí a tocar batería, pero me sirvió para este ejemplo. Y esto es lo que necesitamos, poder vernos, como dice el salmista, señálame lo que está mal, porque yo de manera natural no me veo, Señor. Pienso que estoy bien, pienso que actúo bien. Es como decirle a Dios, Señor, grábame para que yo pueda verme vivir. Dios sí sabe lo que realmente somos. Hace un minuto los leímos en el Salmo 139 del 1 al 6. Y a este Dios que nos conoce de esa manera, es que el salmista le dice, escudriñame y señálame. Él quiere conocer realmente quién es y dónde está fallando para ser un alma más parecida a su Dios. Él está dispuesto a escuchar en lo que está mal. Acompáñenme a Salmos 19:12. Dice así, versión Biblia de las Américas. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Y en la traducción lenguaje actual dice así, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Esto es lo que pasa con nosotras. Nuestro corazón engañoso y pecaminoso nos oculta la verdad. Y miren, cuando Dios examina nuestro corazón, ninguna de las aquí presentes nos salvamos. Nuestros corazones son deficientes y la única razón por la que podemos seguir contando con Dios es porque Cristo pagó el precio por nosotras. Cristo sí pasa el examen. Cuando Dios ve a Cristo, Él pasa con 10. Y como Él pasa el examen, nosotras somos aceptadas en Cristo delante de Dios. Y entonces es lo que dice el salmista. Le pide a Dios, muéstrame lo que soy, porque yo puedo estar confundido. Fíjense lo que dice Charles Spurgeon acerca del
Salmo 139, 23 y 24. Dice, notemos la valentía del salmista. Aquí tenemos un hombre decidido a explorar los recovecos de su propio corazón. Si todos los héroes renombrados del pasado estuvieran aquí, les preguntaría si habían tenido el valor de entrar en sus propios corazones. David era un hombre que tuvo ese valor cuando mató a un león por el camino, cuando se las entendió con un oso, cuando decapitó al gigante Goliat, dio muestras indudables de valor, pero nunca mostró una valentía tal como cuando dijo, escudriñame, oh Dios. Ciertamente requiere valentía de nuestra parte abrirnos al hecho de que tú y yo no somos lo que pensamos, ni tampoco somos lo que las demás piensan que somos. En el aspecto espiritual y moral ocurre lo mismo que en el aspecto físico. No queremos ir al doctor para que no nos diga cuál es nuestro padecimiento, y tampoco queremos ir a Dios o recibir reprensión de otros. Lo más común que escuchamos es que las personas no quieren ayuda. Lo normal es que no estamos abiertas a escuchar que alguien venga y nos diga lo mal que estamos. Hace un tiempo leí una frase que decía lo siguiente: no aceptes una crítica de alguien a quien no le pedirías su consejo. Y rápido tu corazón dice, obvio. No aceptes una crítica de alguien a quien no le pedirías un consejo. Miren, yo he recibido más críticas de personas a las que quizás no les pediría un consejo, no porque las considere menos o diferentes, sino porque a lo mejor no tengo una relación. Entonces, he recibido más críticas de alguien a quien yo no me acercaría que de alguien a quien sí le pediría un consejo. Me han hecho comentarios sobre estar muy seria al tocar, sobre que hablo muy rápido, todavía no se me quita, o incluso cosas más personales sobre maternidad. Y siempre pienso tener una respuesta, justificarme, porque no estamos preparados para recibir la crítica. Pero aquí comienza el cambio. Punto número 1, yo no soy lo que pienso que soy. Punto número 2, necesito que Dios me señale dónde es que necesito corregir mi andar. ¿Cómo Dios nos va a indicar que necesitamos corregir nuestro andar? Lo primero que hace el salmista es orar por esto. La realidad es que la palabra nos dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es de muerte. Orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, orar. Y parece fácil, pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Como creyentes, ignoramos el inmenso privilegio de la oración. Piensa, si tú estás en Cristo, tienes acceso en cualquier lugar, en cualquier momento, al Creador del universo. El Señor del cielo y de la tierra quiere escucharte. Le importan tus alegrías, tus tristezas, tus ansiedades, tus preocupaciones. Y nosotros acá, quejándonos, distrayéndonos, no llevamos nuestro corazón a Dios. Y es que si ya llegaste hasta aquí, la oración es crucial. Esto es lo primero. Si sientes que no necesitas orar, deberías de plantearte, ¿por qué piensas que ya no necesitas depender del Señor? Porque esto es lo que hacemos cuando no oramos. ¿Por qué pensamos que podemos ya no depender del Señor? ¿Estamos operando en nuestras propias fuerzas? Si tu corazón está frío en la oración, no contengas la oración hasta que se caliente. Más bien, ora hasta que tu alma se caliente con la ayuda del siempre bendito Espíritu que ayuda en nuestras debilidades. En otras palabras, yo lo diría, si no tienes ganas de orar, ora. Ve con Dios y dile, si tú estás batallando con esto, Dios, qué horrible mi corazón. Qué horrible mi corazón que teniendo el privilegio de estar contigo, no tengo ganas de orar. No veo la belleza en la oración, no veo mi necesidad de la oración. Ayúdame. Abre mis ojos porque te siento lejos, pero sé
que tú estés aquí porque tu palabra lo dice. Así que, Señor, ayúdame, avívame, pero hasta que no lo hagas, aquí voy a estar clamando. No esperes a que te den ganas. El pastor John Piper dice que el principal objetivo de las redes sociales es mostrar en el día final que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Arranca lo que te está estorbando. Regresando al tema, tenemos muchas cosas, prácticas, hábitos, que quizás no vemos lo pecaminoso, pero sí lo son. Y tengo que hacerme consciente de ello para poder seguir cambiando. Y a veces conquistamos un área de nuestra vida y pensamos, gracias Señor, ¿cómo fue que yo no había visto esto antes? ¿Cómo viví tanto tiempo siendo así? Y quizás no entendamos mucho por qué tanto énfasis en esto y pienses que no es para ti y que es para tu hermana que está ahí a un lado. Pero hay miles de formas en las que podemos pecar sin darnos cuenta. Podemos estar viniendo a los servicios solo por pertenecer a algo y creer que somos espirituales, pero nada más venimos porque no tenemos otra cosa que hacer. O quizás venimos para agradar al pastor. Podemos orar u ofrendar para que otros nos vean. Podemos ser generosos para sentirnos bien. Puedo reírme, pero a expensas de otros. Puedo hacer lo que es justo o buscar justicia, pero la motivación que hay detrás es venganza. Muchas veces no buscamos reconciliación o perdón porque decimos, eso le toca al otro, la ofendida aquí soy yo. A veces no somos generosas pensando que somos buenas mayordomas. Y así hacemos una infinidad de cosas que parecen buenas, pero tienen malas motivaciones. Fíjense, hace un tiempo escuchaba un testimonio de unas personas que fueron a consejería bíblica porque tenían problemas como de mucho pleito entre ellos. Y ya estando ahí en consejería resultó que el problema era que el esposo estaba viendo pornografía. Y muchas veces pasa así en nuestra vida, quizás con cosas no tan evidentes, pero hay un pecado que salta de nosotras intentando ocultar otro. Así que pregúntale a Dios, Señor, ayúdame, porque yo no me veo. ¿Cómo nos indica Dios que estamos mal? Su palabra. Juan 17:17 dice, haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y el asunto es que muchas veces escuchamos la palabra, pero no nos la llevamos a nuestra casa porque pensamos, esto no es para mí. Es clásico que cristianos de 5, 10, 15 años han estado atorados batallando con las mismas cosas porque no han aplicado la palabra. En la palabra hay verdades pertinentes para cada condición. Hace 8 años estaba recién casada y me gustaba mucho leer artículos, libros, cosas referentes al matrimonio. Ahorita estoy en un punto de mi vida en que quizás estoy pasando por otras circunstancias y ahora leo más sobre crianza, maternidad, etc. Entonces, esto es una verdad pertinente para cada condición. ¿Batallas con algo? Entonces, equípate, empápate de lo que Dios dice sobre ello. ¿Estás pasando por una circunstancia en particular? Igual, llénate de lo que Dios dice sobre ello. Todo está ahí en su palabra, no vamos a encontrar nada allá afuera. Todo está ahí. Quizás no tan claro como quisiéramos algunas veces, porque no hay respuestas concretas a nuestras preguntas, pero todo está ahí. Dios nos dejó su palabra para que nos encontráramos con Él aquí. Orando primeramente y luego yendo a su palabra para que nos muestre. Entonces, el cambio comienza queriendo ver lo que hay en nosotras, ser muy autocrítica y que cada palabra que llegue a tu vida, ver cómo se aplica a la situación que estás viviendo. ¿Cómo se vería esta palabra del día de hoy aplicada a nuestras vidas? Las esposas. Lleguen a su casa y pregúntenle a su esposo. Esto es como un reto, ¿eh? Luego les voy a preguntar si lo hicieron. Lleguen y pregúntenle, oye,
Amorchis, ¿qué crees que no estoy haciendo bien? ¿Por qué crees que estamos peleando tanto? ¿O por qué crees que no nos ponemos de acuerdo en esta circunstancia en particular? ¿O qué observas de mí que no te agrada? O en tu trabajo, pregunta a tu compañera de confianza, oye, ¿cómo dirías que me desempeño? ¿Qué crees que piensan los demás acerca de cómo trabajo? En tu ministerio, hermana, ¿consideras que hay algo que pueda cambiar para glorificar más a Dios? Con tus hijos o con tu mamá. No sé cuál sea el contexto de tu vida, pero tú sí lo sabes. Y prepárate. No te defiendas. No te justifiques. Escucha. Y escucha de verdad. Medítalo, medítalo, piénsalo. No des una respuesta así rápido, no. Medítalo, piénsalo. Porque, y después ya da una respuesta, porque lo más probable es que tengas que pedir perdón. Eso es una aplicación de la palabra del día de hoy. Yo quiero saber qué he hecho mal para cambiar, para servirle a mi esposo mejor, para servirle a mis hermanas mejor, para servirle mejor a mis hijas, para glorificar a Dios. Si nosotras no estamos dispuestas a hacer esto, no vamos a cambiar. Fíjense, en la Biblia hay pasajes para esto, para el cuidado mutuo. Vamos ahí, Mateo 18, 15 y 16. Dice así, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no es así, lleva contigo a uno o dos más para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y continúa el protocolo. Muchos piensan que estos pasajes es el protocolo que debemos seguir para la disciplina en la iglesia, pero no lo veamos así. Esto es un llamado de atención a cuidarnos entre nosotras. Dice, ve a solas y dile, mira, necesitas observar esto, y si no te escucha, ve con otros 2. Pero nos está hablando de que hasta cierto punto la vida de nuestro hermano es nuestra responsabilidad, porque se supone que nos amamos en Cristo. Y yo no quiero que mi hermana sufra, yo no quiero que mi hermana caiga en pecado, yo quiero velar porque mi hermana no se pierda. Salmo 139, 24, dice así, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame. Muchas veces va a venir por medio del hermano que me reprende. Y aquí hay algo muy importante. El confrontado siempre debe recibir y dar la bienvenida a la confrontación. Muchas veces va a venir en formas que no nos gusta, pero trata de quitar la paja, trata de quedarte con lo bueno. A lo mejor dices, no, es que me habló feo y me dijo y esto y el otro, y ahí quieres como que no poner atención al mensaje, viendo todo lo demás que ensucia el mensaje. Pero no, quita todo eso, quita todo eso. Yo sé que es muy difícil, yo sé que yo lo digo aquí fácil y todo, pero no, es difícil. Pero tienes que recibir y dar la bienvenida a la confrontación, aunque sea en una forma que no nos gusta. Escuchemos qué es lo que Dios nos está diciendo, porque es Él mandándonos un mensaje. Así como te llegan tus mensajes de WhatsApp, es como Dios diciéndote, hey, aquí estás mal. Porque siempre va a haber algo de verdad en aquello que nos están diciendo. Gálatas 6:1 dice así, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Y el que confronta, si tú eres algún hermano que tienes algo que confrontar, sé sensible, sé delicado, como si te lo fueras a decir a ti mismo.
para no atropellarlo, sino restaurarlo. Proverbios 9:8 dice, por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Las personas verdaderamente sabias se deleitan en ser corregidas porque se deleitan en la verdad. Si no toleramos la crítica, es porque amamos tener la razón más de lo que amamos la verdad. Más de lo que amamos tener la verdad. Entonces, además de las prédicas que escuchamos, de la palabra que leemos, de los devocionales que hacemos, de los libros que leemos, Dios nos manda a formar parte de su iglesia y a tener este cuidado mutuo. Y yo no sé cómo tú recibes la confrontación. A mí no me gusta. A mí me pone de mal humor. Y lo primero que quiero hacer es ponerme a la defensiva. Pero estoy trabajando en ser más receptiva en esto y en apreciar profundamente el bien que esto le hace a mi corazón y a mi alma. Y cómo he podido notar que al ser más receptiva, muchas cosas de mi vida que pensaría que no hago mal, ahora las veo. Puedo notarlo. Es difícil, es doloroso y nos va a llevar incluso hasta las lágrimas, pero debemos de tratar de ser receptivas a esto y de no pensar que el otro tenía una intención oculta en esto. Veámoslo como que es un mensaje de Dios. Proverbios 27, 5 al 6 dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Entonces, a manera de conclusión, el salmista va consciente de que él no se conoce a él mismo y dice, Señor, escudriñame, y si hay algo que te ofenda, dímelo y guíame al camino recto, porque quiero ser diferente. Hay un reconocimiento de que no me conozco, hay una intención de ser diferente. Y por medio de nuestro contexto, la palabra de Dios y la comunidad en la que estamos, esos van a ser los instrumentos por excelencia por los cuales Dios me va a señalar, por los cuales Dios me va a decir lo mal que estoy y el camino por donde debo andar. Quiera Dios que cambiemos esa actitud de autojusticia, de pensar que estamos bien, de resistir la reprensión, la confrontación o incluso de no querer ir con los demás y señalar si observamos algo, si hay alguna falta. Esto debe ser totalmente natural y orgánico en una iglesia, en una familia, el cuidarnos entre nosotras. Y Dios nos guíe, como dice el salmista, en el camino recto. Incline su rostro, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú sabes las circunstancias que estamos viviendo, que tú sabes, Señor, aquello por lo que estamos pasando. Y sabemos, Padre, que esta palabra no se irá vacía, Señor. Tu palabra es más cortante que espada y penetra nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa valentía, Señor, y como el salmista decirte, examíname, oh Dios, examina este corazón perverso, examíname, Padre, porque yo necesito de ti. Gracias te damos, bendito Dios. Quédate ahí con tus ojos cerrados y ponte a cuentas con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esta palabra, Señor, quedará sembrada en nuestros corazones y queremos ponerla en práctica, Señor. Enfrentarnos día a día en reconocer, Señor, que fallamos y acercarnos a ti, a ese trono de gracia, para obtener el perdón. Señor, no en nuestras fuerzas, sino en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta tarde, Señor.
Gracias, Padre. Tú conoces mi pasado, sabes a mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, y lo que pienso sabes tú. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, lo que pienso sabes tú. Escudriñas mi andar, en mi reposo estás tú, pues aún no digo nada, todo ya lo sabes tú, Señor. Da conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, te adoraré, Señor, porque grandes son tus maravillas. Levántate de tu asiento y adora al Señor, y dile esto de todo corazón. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Tú conoces mi sentarme, también mi levantarme, lo que pienso sabes tú. Tú conoces mi pasado, sabes de mi presente, mi futuro sabes tú. Conoces mi sentarme, también mi levantarme, lo que pienso sabes tú. Escudriñas mi andar, en mi reposo estás tú, pues aún no digo nada, todo ya lo sabes tú, Señor. El conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, yo te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. El conocimiento es demasiado para mí, es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Porque formidables son tus maravillas. Porque formidables son tus maravillas. Da conocimiento
Es demasiado. demasiado para mí. Es tan alto que no lo puedo entender. Te alabaré, yo te adoraré, Señor, porque formidables son tus maravillas. Porque formidables son tus maravillas. Porque formidables son tus maravillas. Así es, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor inagotable, Señor, por tu amor que no nos deja. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser honestas, a examinarnos, Señor, a buscarte en oración, en tu palabra y aceptar, Señor, todo aquello que tú envíes a nuestras vidas, aunque sea difícil, aunque nos duela. Te necesitamos, Señor, y queremos estar caminando, Señor, delante de ti de una forma que te agrade, Señor. Cámbianos, Señor, para darte la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.